Ahí vamos. Ahora sí. Bueno. No se olviden de silenciar los micrófonos. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Aprendizaje motor asociativo. ¿Alguien había puesto algún ejemplo en los trabajos de aprendizaje asociativo? Yo no recuerdo. Me parece que no. Están ahí, ¿no? Bueno, vamos Sí, profe. Pero nadie debe haber puesto. Nadie puso. Vamos al aprendizaje conceptual. El aprendizaje conceptual es simple, es aprender un concepto, pero no tiene que ver con memorizarlo, porque si no sería aprendizaje memorístico. El aprendizaje conceptual implica que lo comprendí el concepto, que lo interioricé. Y como lo interioricé, lo aprendí, lo puedo usar, puedo hacer generalizaciones, porque el concepto está incorporado, ¿sí? Entonces, aprendizaje conceptual, a ver, si a mí me explican que tengo que hacer, a ver, no se me ocurre ahora un ejemplo. Si a mí me dan una explicación en relación a, o sea, me dicen, me están contando algo de un partido de fútbol. Me voy a meter en un ámbito que yo no manejo nada de deporte, muy poco. Pero me dicen, me hablan de un jugador y me dicen, juega de 2. Si me dicen juega de 2, ¿en qué posición está jugando? A ver, ¿quién va a responder? De defensor. No se escuchó. ¿A las 2 de la tarde? De defensor central. No a las 2 de la tarde. Si juega de 2, ¿de qué juega? A ver, no escuché. No se escuchaba. Es limitado y juega de defensor. Como Busolino, profe. Bueno, vamos, me voy a quedar con defensor, me voy a quedar con eso. Si yo digo es defensor y entiendo de qué se trata, eso lo aprendí, es un concepto que aprendí. Lo pueden expresar, se dan cuenta cuál es la posición del jugador, porque lo han aprendido, al concepto lo tienen incorporado. No hace falta que me digan de memoria qué es tal cosa. Si lo han aprendido, también me lo van a poder explicar. ¿Sí? Pero se refiere a eso, el aprendizaje conceptual, cuando yo incorporé el concepto, lo sé, lo puedo usar, lo puedo explicar. No habla de repetirlo de memoria. Si lo repito de memoria, no es aprendizaje conceptual, es aprendizaje memorístico. ¿Está claro? ¿Ejemplo pusieron en el trabajo? Me parece que sí. ¿Puede ser ponerle aprender a sumar, a restar en el ámbito escolar? Es conceptual si la profesora me dijo, tiene que hacer una suma, y yo me puse e hice la suma. Entendí el concepto suma. Claro. ¿Sí? En ese sentido es conceptual. Porque entendí que me estaba hablando de eso. ¿Sí? Claro. Y a mí me dice, va a comprar y te van a dar vuelto, y yo voy a comprar y me quedo esperando que me den el vuelto, es porque entendí, hubo un aprendizaje conceptual, entendí de qué se trata. El concepto de que me tiene que dar vuelto, lo entendí. Si no lo comprendo, no hay aprendizaje conceptual. Por eso digo, por ahí ustedes pueden haber expresado los ejemplos, pero yo no alcancé a ver con el ejemplo en muchos casos si se entendía o no de qué se trataba. ¿Sí? Entonces, aprendí el concepto no cuando digo una palabra por decirlo. ¿Cuántas veces usamos palabras y no sabemos muy bien lo que significa? No sé. El poder usar el concepto sabiendo de qué se trata, lo puedo aplicar, lo puedo explicar, ahí se dio el aprendizaje conceptual. ¿Sí? Vamos al aprendizaje creador. Es muy simple, no admite demasiada explicación, me parece, pero es cuando me ponen en una situación y para poder resolver algo, yo puedo utilizar distintas soluciones, hay distintas respuestas posibles. Tiene que ver con este despliegue de la creatividad, ¿sí?
A mí me pueden enseñar en el deporte puedo trabajar una táctica, pero también está en la capacidad del sujeto por modificar alguna situación. O sea, una vez que yo entendí, fíjense, cuando yo entendí el concepto, estamos hablando por ejemplo de un defensor, yo entendí el concepto. Hay distintas estrategias que puedo usar, pero cuando entendí el concepto, que es ser un defensor, después se juega mi creatividad. Lo puedo hacer de distintas maneras porque ya entendí de qué se trata. Entonces puedo crear, puedo desplegar distintas respuestas, distintas soluciones a un mismo tema, ¿sí? Cuando la profesora les dio a ustedes, la profesora de gimnasia les hizo hacer para el curso de ingreso, tenían que hacer distintas coreografías, y les dijimos tenían que expresar, o en juego y recreación, cuando les pedimos el videíto para presentar la sala, para presentarse a ustedes y para cantar el nombre de la sala. Nosotros les dimos la idea, ¿sí? Les dimos ejemplos. Y después las respuestas de ustedes fueron de las más variadas, y ahí se puso en juego esto de la creatividad. A ser creativo también se aprende. Animarse a dar distintas respuestas, a buscar distintos caminos para resolver algo. Generalmente tiene que haber antes un aprendizaje conceptual, ¿no? Sé a dónde quiero ir, sé lo que tengo que hacer, bueno, busco distintas alternativas. ¿Estamos hasta acá? Sí. Seguimos con el reflexivo. El aprendizaje reflexivo implica que tengo que hacer una revisión crítica. Para hacer un aprendizaje reflexivo tengo que poder dar argumentos, tengo que poder hacer una mirada crítica de lo que estoy haciendo. El aprendizaje reflexivo supone una construcción crítica, la actitud de indagación, ¿sí? Por ejemplo, si yo los pongo a ustedes en esta situación de aprendizaje y les digo, a ver, elaboren ejemplos de tal, y ustedes para dar el ejemplo y justificar por qué pusieron lo que pusieron, tienen que reflexionar. ¿Pusieron algunos ejemplos de aprendizaje reflexivo? ¿En qué momentos creen ustedes que nosotros los docentes apelamos a la reflexión de ustedes, al aprendizaje reflexivo? ¿O en qué preguntas del trabajo que les hice hacer había reflexión? En el por qué. ¿En qué momento del trabajo? Hay una pregunta que tenía que ver con eso. Cuando tenemos que, en la última pregunta, Sí. que decía que tenemos que relacionar el cuadro 1, algo así con... Sí, A ver, ahí la leo. ahí más que apelaba más a la asociación. ¿Sabes dónde? No sería exactamente ahí tanto no es que no tengan que reflexionar ahí, lo tienen que hacer también, pero yo ahí apuntaba más a que asociaran. En la intencionalidad mía, la reflexividad estaba dada sobre todo en la pregunta que les hago en relación a la disponibilidad para aprender y que ustedes lo trasladaran a qué les estaba pasando en este tiempo donde tenían que estudiar desde la virtualidad. ¿Se entiende? Porque a veces ustedes tenían que, primero, saber a qué se refiere esto de la disponibilidad para aprender, cuáles son los obstáculos y demás, para relacionarlo con la situación esta de la pandemia. Yo ahí suponía que ustedes pudieran hacer una reflexión de qué les estaba pasando a ustedes en relación a lo que dice la teoría, pero que lo trasladaran a qué les estaba pasando a ustedes con su disponibilidad para aprender. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se ha visto hasta ahora, como decir, siente que se ha afectado la motivación en relación al estudio en todo este tiempo? Y sí. Sí, sí. ¿En qué sentido? Sí, profe. ¿Qué les afectó? ¿Qué les afecta? Si alguien se anima a compartirlo. Yo si de casi de 50 tengo 25 o 28 conectados, me puedo imaginar que algunos no se conectaron porque no pueden, porque no tienen los recursos, los medios para hacerlo, y otros a lo mejor porque está afectado en su disponibilidad y sus ganas, a lo mejor no,
esto de estar desde la virtualidad no les agrada y no tienen ganas, prefieren dormir o hacer algo de otra materia, o no les gusta la materia y decidieron no estar. Profe, Sí. yo ahora estoy con el celular porque mi hermana está usando la computadora, no tengo cómo ver el trabajo anterior, o sea, estoy más o menos acordándome, pero Bueno, no tengo el trabajo acá a mano. bueno. De todos modos, más o menos creo que se acuerdan. O sea, la idea es que entiendan ustedes que la reflexividad implica aprender vinculando, haciendo un proceso de revisión crítica de algo, ¿sí? No, aparte, profe, cuando íbamos al profesorado, qué sé yo, nos habían dicho que tenemos faltas, acá no, o sea, entra el que quiere de verdad aprender para mí, Sí. porque nadie toma lista, o si no después, bueno, lo graban en la clase y la ven después cuando tienen ganas y todas cosas así. Uno supone, acá apelamos a la buena voluntad también de ustedes, ¿no? Podríamos, ojo, se podría poner como requisito el tema de la asistencia. Yo podría tomarles asistencia. Para mí entrarían más si no grabaran la clase y tomarían asistencia. Eso puede ser, puede ser un factor que influya. También es cierto que escuchar la clase grabada tampoco es lo mismo que estar conectado en vivo, donde uno puede preguntar, intervenir de alguna manera. Me parece que hay algunas cuestiones que también influyen. Pero bueno, Profe, sí, igual hay ciertas cosas que por ahí en persona se entienden mucho más. por Eh, supuesto. forma que uno se esté viendo con la profesora y los compañeros, en el aula es otra cosa. Totalmente, porque yo en el aula también voy leyendo los cuerpos, digamos, me voy dando cuenta o voy advirtiendo si se va entendiendo o no, porque es más, yo por ejemplo estoy hablando acá y a veces la sensación mía tampoco es agradable, o sea, yo hablo, muchos de ustedes no se muestran, tienen las cámaras apagadas, o en este momento que hay una proyección, al único que estoy viendo es a Leandro. Es al único que estoy viendo. El resto tiene la cámara apagada o como tengo 4 cuadritos nada más, no los veo todos. Entonces, realmente es muy difícil saber cómo a poder leer sus cuerpos, ver que estén trabajando. No, podrían estar con la cámara apagada y yo no sé qué está pasando del otro lado. Entonces, no es lo mismo, nunca es igual. Entonces, bueno, todo eso obviamente que afecta o influye en la disponibilidad para aprender. Cuando yo les hice pensar eso, apuntaba a un aprendizaje reflexivo, es decir, a ver, si yo no entendí cuáles son los factores que intervienen en el aprender, ustedes no podían hacer bien la respuesta, ¿sí? Muchos hicieron esa respuesta simplemente contándome qué les estaba pasando, pero sin vincular a las cuestiones teóricas. Y como yo apuntaba que leyera el material, la pregunta era en función de lograr un aprendizaje o promover un aprendizaje más reflexivo. Profe, ahí Lange escribe una pregunta en el chat. Bueno, no lo leí el chat. Díganme, cuéntenme, lémela. Puso Ceci, si nos preguntas un ejemplo de alguno de estos aprendizajes, damos un ejemplo como nos está dando vos, o tendríamos que decir algo específico, como por ejemplo de caminar. Tuve que cambiar de compu y no tengo micrófono y cámara en esta chatarrita. Bueno, a ver, vamos, me perdí con la pregunta. ¿Me la podés repetir? Si nos preguntas un ejemplo de alguno de estos aprendizajes, damos un ejemplo como nos estás dando vos, o tendremos que decir algo específico, como por ejemplo el ejemplo de caminar. La idea es que digan algo específico, ¿sí? Pero para hablar de un aprendizaje reflexivo, no van a encontrar una palabra para hablar de un ejemplo de un aprendizaje reflexivo. Pero no sé si apunta a eso. Si yo estoy en una charla técnica donde el técnico habla con el equipo en un momento, pedimos un minuto o entre el primer y segundo tiempo me dan una charlita o me dan algunas indicaciones.
me pueden dar una indicación para que yo, de decirme simplemente, vos que hiciste esto, ahora sea aquello, ahí hay un aprendizaje conceptual. O me pueden decir, por ejemplo, fíjate que en el momento en que tal jugador hace tal cosa, vos deberías hacer esta otra. Ahí hay un aprendizaje asociativo. Ahora si el técnico me dice, me dice, fíjense qué estamos haciendo, no se olviden la última vez lo que pasó, y me hace la cabeza, me está apuntando un aprendizaje reflexivo, es decir, no tengo que volver a hacer lo mismo porque pasó tal cosa, tal otra. O sea, es difícil expresarlo con una palabra, el aprendizaje reflexivo, pero son aquellos aprendizajes que requieren un proceso de reflexividad, un proceso de crítica, ¿sí? Profe, Si, por ejemplo, un profesor me hace, le voy a dar un ejemplo y ya lo escucho, no sé quién iba a hablar. Supongamos que me hacen en práctica acuática o en entrenamiento, me hacen observar a alguien cuando está saltando y yo analizar los errores que cometió. Pasaje de valla, analizo los errores. En el estilo crawl, analizo los errores del que está nadando. Es un aprendizaje que implica la reflexión. Tengo que reflexionar, tengo que poner en juego un montón de cosas y decir cuál fue el error, por qué se equivocó. Es una respuesta que requiere ciertos argumentos. Apunta a un aprendizaje reflexivo. Sí. ¿Vio cuando usted dijo lo del profesor que te dice, recuerden qué ha pasado y bueno, cosas así? Sí. Para un aprendizaje reflexivo, ¿no entra en lo que hablábamos la clase pasada, en que por ahí meterse tanto en esa reflexión te lleva a volver a hacerlo mal? Y totalmente, a ver, vamos a diferenciar las cosas. Estamos hablando del aprendizaje reflexivo y yo lo estoy tomando el tema dentro del ámbito de la psicología educativa, pensando en un momento donde la persona tiene que aprender y tiene el tiempo de procesar y aprender. En una situación de juego, si yo, habíamos dicho, si dejo que mi mente interfiera, por ahí no me sirve. Yo le di un ejemplo, por ahí no fue el mejor recurso hablar de una charlita en el entretiempo. Por ahí hubiera sido... Claro, por eso decía, porque es como... Claro, sería como contradictorio. Machacar en el momento menos indicado, digamos, por ahí. Sería el momento indicado. Está perfecta la intervención y gracias por traerla, porque digo, por ahí... también esto tiene que ver con el contexto, con la situación, con el momento. A ver, yo puedo hacer reflexivo, por ejemplo, cuando analizo en el partido cómo lo jugué, se señala el error, se ven los errores. Acuérdense que hemos visto ver sin juzgar. No decir qué mal que estuve, qué malo que soy, qué desastre. No, el error lo tengo que conocer, tengo que ser reflexivo en relación a darme cuenta cuáles son los errores que se cometieron. Lo que no tengo que hacer es que la mente me domine, son dos cosas distintas. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la reflexividad tiene que estar. Sí, se entiende. En el caso de lo que vimos de psicología deportiva, decíamos que la mente no me domine, por eso era ver sin juzgar. Entonces yo reflexiono, pero no estamos diciendo qué bien que estuviste, qué mal que estuviste, qué bueno que sos, qué malo que sos. Estamos analizando el error desde un proceso reflexivo para poder hacer cambios de conducta, pero no dejando que la mente me domine. Son dos cosas distintas. Claro, sin juicio crítico, ¿Cómo, digamos. Leandro? Sí. Sí, por ahí era por el contexto en el que estaba, digamos, no era el adecuado. Perfecto, Porque está por muy ahí bien. es como darle cuerda, digamos. No me confunde, está bien, está bueno el comentario y la aclaración. Bien, aprendizaje memorístico, el que más fácil me parece, uno de los más fáciles. Simplemente evocamos ideas, fenómenos, un hecho, aprendemos memoria, el aprendizaje mecánico. No decimos que la memoria no sirva, porque hace falta la memoria, pero cuando criticamos el aprendizaje memorístico es cuando criticamos que sea mecánico, o sea, uso la memoria y no entendí. Ahora, la memoria es necesaria, si no hubiera memoria no podría yo dar un examen, yo tengo que recordar. No es lo mismo aprendizaje memorístico que cuando hablamos de aprendizaje mecánico. Acá hablamos de evocar ideas, evocar hechos,
¿sí? Recuerdo un número de teléfono, recuerdo el nombre de la calle, son aprendizajes memorísticos. Por descubrimiento, son esos que se dan casi espontáneamente, o me pueden poner a alguien en situación, me pueden poner en una situación a lo mejor en lo deportivo, para que yo me dé cuenta. Es cuando yo lo descubro, me doy cuenta de algo, ya sea porque lo hice solo y me di cuenta, o porque alguien me puso en situación para que yo me diera cuenta de eso. Y el concepto de aprendizaje significativo no lo vamos a desarrollar mucho ahora porque lo vamos a ver más adelante con un autor, que es Ausubel. Pero básicamente refiere a esto de tener conocimientos previos. Es significativo un aprendizaje cuando yo puedo vincular lo nuevo que estoy aprendiendo con algo que ya sabía de antes. Por ejemplo, en lo que Leandro habló recién, que pudo conectar con lo que vimos en la clase pasada, a mí me hace pensar que él está haciendo una conexión, que hay un conocimiento previo, que a él lo hizo reflexionar, lo hizo pensar, y lo pudo vincular con lo que estamos viendo en esta clase. Entonces es un aprendizaje significativo, ¿sí? No se dice significativo porque me gusta, no es que es significativo, qué bueno que estuvo. Es significativo porque yo lo pude asociar a una idea previa. Entonces lo puedo entender, por eso es significativo. Puedo vincular lo nuevo con lo viejo. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí. ¿Algún ejemplo Sí, profe. que quieran preguntar o que tengan alguna duda de los ejemplos del cuadrito? No, yo no. ¿Lo vas a subir en la plataforma, este Power, profe? Así uno después lo ve. Yo lo subo a la plataforma. Si hay preguntas en el chat, me dicen, porque como estoy compartiendo pantalla, no las leo. Sí, Ceci, Angie recién escribió. Bueno, y no tengo problema en que léanme la pregunta, por favor, ayúdenme. Puso, pero no sería asociativo lo que dijo Leandro. Lo que pasa es que en una misma situación, se dan varias cosas. Por eso yo cuando ustedes escribieron los ejemplos, por ahí no los corregí, porque si ustedes enuncian una situación determinada, en la misma situación hay asociaciones. Fíjense que en el ejemplo que yo di, cuando dije, me di cuenta que lo de Leandro es significativo porque asoció lo de la clase pasada a esta clase, pero además es reflexivo porque él pudo mirarlo críticamente. Entonces, en la misma situación, es tan complejo esto del aprender, que en la misma situación se pueden dar varias de estas cosas. No se da todo esto separado. Yo para poder reflexionar tengo que tener conceptos. Yo para poder asociar... Claro, se relacionan entre sí todos, digamos. Relacionados entre sí, por eso yo les pedí ejemplo, y por eso por ahí a lo mejor algunos tienen la misma conducta como ejemplo de asociativo y de significativo, por ejemplo, y me decís, ¿cómo? A mí me la corrigió, me dijo que estaba bien que era asociativo y a mí me puso que estaba bien que era reflexivo. Y sí, porque en el mismo momento uno asocia, reflexiona, evoca una idea, aprendió un concepto. Entonces, Profe, sí. disculpa, ¿la clase sigue todavía? Porque yo me tengo que ir a trabajar ahora. Terminando, ya nos queda muy poquito y la clase va a quedar grabada. Ténganme un poquito de paciencia, yo como dije recién la convierto, la paso a YouTube y después se la subo, pero va a quedar grabada. No Dale, queda. yo miro lo, No hay yo ningún miro lo problema. que termina después. No sé quién es el que está hablando, porque no le veo, no lo tengo. Sí, Damián. Damián. Bueno, Sí. cualquier Lo cosa. miro después lo otro. Me mandas una consulta por correo, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Dale, pues. No, en el chat no hay nada, profe. No hay más. Bien. Vamos a seguir, ya terminamos, ya estamos. Esto era lo último. En relación a las teorías de aprendizaje, simplemente que podamos distinguir que las clasificamos en dos. Hacemos una clasificación en dos grandes grupos de teorías. El primer grupo, esto está, vieron que es una captura del libro, ¿no? Ustedes tienen que hacer un esquema en el trabajo para hablar de las teorías asociacionistas y las teorías mediacionales.
En ese esquema que yo les pedí, les pedí también los nombres de los autores, tuvieron que investigar un poquito la biografía del autor. A lo que me quiero referir en relación a eso es a que puedan distinguir que en las teorías asociacionistas se ubican ahí porque en este caso es más importante el estímulo que la respuesta. ¿En qué sentido? Si el estímulo está bien, la respuesta va a ser la correcta. No se tiene en cuenta en las teorías asociacionistas lo que le pasa adentro al sujeto que aprende. Pero en todo esto que analizamos, la disponibilidad para aprender, el contexto, la situación, eso no le importa a las teorías asociacionistas o del condicionamiento. ¿Sí? Si hay un estímulo adecuado y una respuesta adecuada. Eso lo habíamos trabajado con el conductismo. Y dijimos, ¿es muy efectivo? Sí, es efectivo. Mientras el cambio de conducta y lo que aprendí perdure en el tiempo, claro que es efectivo. En todo caso, la crítica que le hacemos es que muchas veces se aprenden cosas, se automatizan y no se reflexionan. Pero no hay duda de que se aprenden cosas. Pero siempre acá es más importante el estímulo. Si el estímulo está bien dado, la respuesta va a ser la esperada. ¿Sí? Ahora, las otras teorías, las mediacionales, tienen la característica de que se interesan por la estructura interna del sujeto. Le interesa todo esto que vimos, la disponibilidad para aprender, todas esas cosas de las que estuvimos hablando. Voy a darles un ejemplo. Recién la compañera dijo, si tomaran asistencia o si no se grabaran las clases, capaz que entrarían más. Y tiene razón. Tiene razón. Eso que dijo la compañera. ¿Desde qué teoría? Porque está el compromiso también. Sí, pero ¿desde qué teoría lo Si toman asistencia, sabes que sí o sí tenés que estar. Bien, entonces ahí está. ¿Eso en qué teorías iría? ¿En la del condicionamiento o en la mediacional? Mediacional. No, no es mediacional. Si Mediacional. No, porque no es verdad, claro, estímulo y respuesta. De condicionamiento sería. De condicionamiento. Seguro que funciona y es efectivo. Si yo les digo, si no asisten a la clase, yo tomo asistencia. Si no asisten, recursan la materia. Miércoles que van a estar los 50 conectados. Seguro que es efectivo. Ahora, ¿están conectados porque entendieron el compromiso y todo eso? No, es porque tienen miedo que les queden libres. Entonces ahí sería, estoy usando dentro de las teorías el condicionamiento. ¿Es efectivo? Sí, es muy efectivo. ¿Sí? Ahora, eso no me garantiza el compromiso porque realmente quiero estar, porque estoy dispuesto a aprender. Me acomodo a la situación y funciona. Por eso muchas veces las otras Claro, profe. Las mediacionales a veces se cuestionan y dicen, claro, le dan tanta bolilla a los chicos, ¿no? Que después se relajan, cada uno hace lo que quiere. Bueno, por eso son teorías distintas y que implican cosas distintas también. ¿Quién iba a hablar? O sea, te condiciona sí o sí a entrar a la clase porque desaprobarías las materias, pero no es que la haces porque vos te interesa la clase o porque te gusta. O sea, está condicionado a asistir a la clase sí o sí porque no te queda otra, porque si no desaprobás la materia. Exacto. Entonces yo insisto. Bueno, no pero por eso dice que no digo que no sea es más importante. A ver, chicos, en la etapa donde la persona está incorporando hábitos, cuando ustedes han sido pequeñitos, muchas cosas las han aprendido así, era necesario. Si iban a meter los dedos en el enchufe y la mamá le pegaba el chirro en la mano, para que no metieran la mano en el enchufe, no importaba que entendieran la electricidad, lo que implicaba. Si la mamá le daba toda esa explicación, primero que no iban a entender, y si hubieran metido los dedos 20 veces hasta que entendían. Estaba bien que la mamá le pegara el chirro en la mano y le dijera, no, y entendieron el no. O sea, yo no estoy diciendo que no sirva. Digo que por ahí hay que ver en qué momento se usa y entender que acá es importante el estímulo para que la respuesta sea la adecuada, mientras que en las otras teorías se preocupa más para contemplar el proceso interno del sujeto, que el sujeto entienda, que se ponga en juego esto del interés, la disponibilidad para aprender.
sus recursos cognitivos. ¿Se entiende? Es un poco esa diferenciación. En la mediacional hay un sujeto que media, que es el docente, para que el otro se apropie del conocimiento, y no mecánicamente, para que lo reflexione, lo procese. Esa es la idea. Y esa es la gran diferencia que hay entre los dos tipos de teoría. Pero efectivas, pueden ser efectivas ambas. Capaz que muchas veces el conductismo puede resultar efectivo más rápidamente. Más rápidamente incorpore la idea o la conducta, en este caso entro a clase. ¿Sí? Lo incorporé rápido. Después a lo mejor, con el tiempo, si yo me quedo más en este otro posicionamiento, decir, bueno, la clase está... Con el tiempo, a lo mejor algunos se dan cuenta que no entienden nada de psicología porque nunca entraron. ¿Sí? Puede pasar eso. Y eso les llevó todo el año a darse cuenta que lo mejor era cursar, haberse conectado. Y bueno, pero no lo comprendió así. Entonces digo, por ahí, desde una teoría conductista, donde yo tengo un estímulo concreto, lo uso para obtener una respuesta, y la respuesta deseada se logra rápido, pero no necesariamente hubo una transformación interna, en la estructura interna del sujeto que aprende. Entré por obligación o por miedo. ¿Sí? Cognitivo sería mejor entonces, profe. Vuelvo a decir, no me atrevo a decir que es mejor o peor. Yo soy más partidaria de la segunda, de las mediacionales, sí, porque creo que ahí es donde verdaderamente uno aprende. Pero también entiendo que a veces hay que recurrir a la otra. Es como ahora con los cuidados por la pandemia, ¿sí? Sabemos que obligación salir con barbijo. Y tenemos que trabajar en la toma de conciencia de eso. Eso sería mediacional. Ahora, también sirve que cuando yo no respeto la norma, alguien me sancione, me castigue, me haga un llamado de atención, me cobre una multa, porque eso hace que la conducta se logre más rápido. ¿Sí? Ahora, eso solo es insuficiente. Yo también tengo que crear conciencia. Entonces, normalmente uno, cuando enseña, muchas veces tiene en cuenta las dos teorías. Entonces, para lograr un hábito rápido, muchas veces uso esto del estímulo-respuesta, pero también tengo que apuntar a la reflexividad, a la comprensión, a transformar estos procesos internos del sujeto. Por eso nosotros vamos a ver distintas teorías para que cada uno tome de la teoría lo que le sirva a la hora de elaborar una clase, a la hora de desarrollar la enseñanza. ¿Sí? Más o menos de esto se trata. Creo que hasta acá llegamos. ¿Estamos más o menos, chicos? Vamos a llegar hasta acá porque pobre... Sí, profe. Es mucho. Sí, profe. Es mucho. Pero bueno, quería cerrar esto. Quería que medianamente, si bien no fuimos trabajo por trabajo para corregirlo, pero por lo menos que ustedes puedan ahora, con lo que desarrollamos, mirar un poquito más críticamente el trabajo que hicieron, ¿sí? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo vamos a seguir? Lo próximo que viene es psicoanálisis. Yo antes de desarrollar una clase, a lo mejor les hago asabeo, no sé, todavía no decidí si voy a desarrollar algo de teoría yo o si directamente les mando a leer a ustedes. Ya les anticipo que hay que leer el capítulo 2 del libro, y vamos a ir viendo, sigo con la idea de hacerles ver una película. Probablemente el jueves que viene tengamos el encuentro con algo de desarrollo de psicoanálisis. Estén atentos a la plataforma, a Fernanda, que también se los va a comunicar, para ver cómo seguimos. Lo que les puedo asegurar es que seguimos con psicoanálisis. ¿Con qué metodología? Todavía no lo tengo totalmente decidido. ¿Alguna pregunta para cerrar, algún comentario de la clase de hoy? Y cerramos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? No, profe. ¿Quedó todo clarísimo? Sí, profe. Clarísimo. Ahora nos hace el almuerzo a todos. Tarea, ¿eh?
Medio complicado. La cámara que está acostada todo el tiempo. Y hay gente Mentira, no activo la cámara porque desayuno, por eso. Y piensa que estoy acostada. Está acostada, profe. Está acostada, Abraham, está acostada. Josefina, deja de mentir que estás acostada. Olvídate que no sí. en cámara, cualquier cosa puede pasar del otro lado, no sabemos. Bueno, yo espero que... Profe, Sí. entonces, usted acá lo que es el trabajo es la corrección de todos los trabajos enviados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que usted va a subir para que, por ejemplo, si yo lo quiero estudiar, el material, lo pueda estudiar de ahí. Sí, lo que yo voy a subir a la plataforma es el PowerPoint Ustedes a este tema lo tienen que leer del capítulo 3 del libro. El capítulo 3 del libro tiene la primera parte todo lo vinculado a aprendizaje y la segunda parte todo lo que es conductismo. O sea, hasta ahora todos los trabajos virtuales que le hicimos hacer como actividad, yo ya intervine en estas clases explicándolo, desarrollándolo. O sea, todo lo que hasta ahora vimos tiene relación con los trabajos virtuales que hemos hecho. ¿Sí? Entonces ustedes en teoría tienen la disponibilidad de todo el material que necesitan para ir comprendiendo todo lo que se desarrolló hasta ahora. Lo próximo que sigue es psicoanálisis. Y para eso, bueno, ya veré el modo de abordarlo, que todavía no lo tengo totalmente decidido. Quiero ir cambiando de recurso. Me gustaría, como les dije, la película, para que no se cansen tanto de escucharme tantos minutos a mí. Bueno, chicos, muchas gracias por estar. Gracias a vos, profe. El material que voy subiendo. Y no pierdan la motivación, no pierdan las ganas. Ya falta, cada vez falta. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao.